Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, nuevamente gracia y paz de parte del Señor Jesús. Vamos a encomendarnos nuevamente al Señor para que nos ayude en su palabra, poder discernirla, poder escudriñarla. Amado Señor, en el nombre de tu precioso Hijo, te agradecemos por este tiempo nuevamente, porque tú nos permites, Señor, estar delante de ti, abriendo tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que ya nos has dado en la mañana, Señor, por la cena, Señor, por las oraciones, las alabanzas, Señor. Tú nos alimentas tanto, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres, Señor bendito, nuestro refugio, nuestra roca fuerte, Señor. A ti queremos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Nos encomendamos a ti en esta mañana una vez más, Señor. Que tú nos direcciones, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos por tu espíritu, Señor. Que tú seas guiándonos en todo y hablándonos, amado Señor. Confiamos en ti, Señor, no en nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, como estábamos llevando esta serie de lo que es las partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, hoy entonces vamos a empezar con la parte del alma. ¿Listo? Entonces vamos a ver, hermanos, inicialmente hoy unos aspectos generales de lo que es el alma, ¿sí? Todavía no vamos a entrarnos en lo que es como tal los aspectos que componen el alma, sino vamos a hacer como una panorámica general de lo que es, según la palabra, ¿sí? No pretendemos abarcarlo todo porque es bastante y es solo apenas una parte. Entonces vamos a mirar esos aspectos, ¿sí? Es importante, hermanos, como ya hace varias reuniones lo hablábamos cuando estábamos tocando por allá la serie de teología propia, ¿sí? Del Señor, del ser, la esencia, naturaleza, ¿sí? Que en la dispensación que el Señor ha dado a la iglesia, Él le ha permitido también a los hermanos en la iglesia en siglos pasados poder organizar de manera sistemática la palabra para poderla estudiar más acorde y de manera más conveniente para poder que entendamos todo, ¿sí? Entonces, como hablábamos antes, es un gran privilegio que tenemos nosotros que estamos sobre los hombros de muchos hermanos, que hoy podemos ya tener semejante cantidad de literatura, de enseñanzas, ¿sí? Y estos medios para poder ir a la palabra y entenderla mejor, poder comprender, ¿sí? Creo que ya todos hemos escuchado que los hermanos dicen, ¿no? Tenemos un gran privilegio en esta generación que somos nosotros, que gozamos de tantos medios, hermanos, de tanta literatura, de tantas formas de poder buscar al Señor, ¿no? Con la tecnología también y de muchas formas poder también llegar a su palabra y entenderla con claridad, ¿no? Aún ahorita los que también estamos en la escuela, creo que ha sido de gran bendición el libro que estudiamos del hermano Sproul, ¿no? Creo que fue mucha luz yo creo que para todos, ¿no? Entonces, hermanos, en ese orden de ideas, esa teología sistemática que se vive en las doctrinas de Dios, ¿sí? Entonces, que hablábamos de la cristología, que hablábamos de la neumatología, que habla acerca del espíritu, ¿sí? También podemos ver la antropología. La antropología habla acerca del hombre. Todo lo que la palabra, las escrituras dicen acerca del hombre, ¿sí? Y en ese sentido, en la parte de la doctrina de la antropología que nos muestra las escrituras, está estas partes, lo que es las partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Porque está tratando del hombre, ¿sí? Entonces también es importante, hermanos, que podamos tener como esa base, saber que estamos viendo ahorita parte de la doctrina de la antropología, ¿sí? Es apenas una pequeña parte, por pesar que las escrituras dicen bastante acerca del hombre, ¿sí? Entonces, para empezar, hermanos, es importante que nosotros miremos una ligera o rápida definición de lo que es el alma, o de lo que nos dicen las escrituras que es el alma, ¿sí? Sabemos que tenemos alma todos, ¿sí? Las escrituras ciertamente no nos dicen que el alma está ubicado en la cabeza o en el corazón o en otra parte del cuerpo, pero sabemos que la tenemos, ¿sí? Así como el espíritu, ¿sí? Ciertamente en el Antiguo Testamento, cuando vamos a mirar ahí que pues el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, la palabra alma se escribe como nefesh o nefesh, ¿sí? Así suena en hebreo, que esto significa como aliento, vitalidad o lo que tiene vida, ¿sí? Y recordemos, hermanos, que como nosotros somos seres tripartitos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, entonces las tres cosas de nuestro ser están íntimamente ligadas, ¿sí? Que por eso hablan los hermanos que a veces puede tender a confundirse, pero el Señor
da claridad en su palabra también de que tenemos un espíritu, un alma y pues el cuerpo, que sí es evidente, ¿sí? En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ya la palabra es psique o psique, ¿sí? Que empieza con P psique, como se escribe, digamos, psicología, P psicología, ¿sí? Que de ahí, de hecho, de estas raíces que proviene psicología, eso sí, no tanto en sí la profesión, pues porque eso ya es algo muy del mundo, pero sí como tal la palabra psique, ¿sí? De hecho, digamos, muchas de estos conceptos de la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento que fueron escritos en griego y en hebreo, es donde también se canalizan o resarcen muchos conceptos de los que tenemos hoy también en día, aunque el mundo también utiliza, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros miramos las partes del cuerpo en griego, de las partes del hombre en el griego, ¿sí? Entonces ya vemos que sí que es alma. Cuando miramos es que es espíritu es zoe, que también tiene que ver con viento, algo relacionado con el viento, ¿sí? Como con el neuma, ¿sí? Y también está la palabra bio, que significa cuerpo, ¿sí? Entonces cuando nosotros miramos biología, pues ¿de qué trata también? Discurso acerca del cuerpo, o de cómo funciona, digamos, el cuerpo, no solo del ser humano, ¿no? Sino de otras especies, ¿sí? Entonces, vemos por esto también que la misma palabra también nos revela que muchas cosas han sido expresadas también y han sido dadas al mundo, y aún en el mismo mundo las siguen utilizando. Y esto es también como un testimonio que podemos ver de parte del Señor afuera de su palabra, ¿sí? Que estas mismas palabras tienen un cimiento, tienen una base en las Escrituras, ¿sí? A la larga, pues el Señor fue el que dio también los idiomas, ¿no? Y Él da todas las cosas, entonces nada puede provenir fuera de Él, ¿sí? Entonces, viendo, bueno, Nuevo Testamento, que es psique, que acá, digamos, se expresa como el centro de la personalidad íntima del hombre, ¿sí? Es donde rezarse nuestra personalidad, donde rezarse nuestro carácter, donde rezarse lo que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un alma diferente, evidentemente, ¿sí? Y en esa alma están esos rasgos también de personalidad que cada uno de nosotros tenemos, que son diferentes los unos a los otros, ¿sí? Es imposible encontrar un ser humano que sea igual a nosotros, ¿no? En su comportamiento, en su carácter, en su forma de pensar, porque el Señor nos hizo a todos diferentes. El Señor no nos hizo a imagen y semejanza, pero también dándonos esa identidad a cada uno de nosotros, que expresa esa individualidad en cada ser humano, inclusive los que no son creyentes, ¿sí? Y es algo muy precioso que el Señor da también, que nos dio esa vida y esa alma a cada uno de nosotros. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que el alma es el centro donde radican los actos intelectuales, el conocimiento, la voluntad y los sentimientos de cada persona, ¿sí? Designa el conjunto de la personalidad y están esas cosas ahí, ¿sí? Recordemos, hermanos, que en el espíritu del hombre estaba la conciencia, la comunión y la intuición, que son aspectos que el Señor nos dio en nuestro espíritu para comunicarnos con Él, para tener contacto con el Señor, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco, bueno, en el tema de la caída. Recordemos que ahí el espíritu queda adormecido, el de Adán y Eva, ¿sí? Que la muerte fue espiritual, no fue física, y entonces por eso ese espíritu tenía que ser entonces despertado, fue cuando fuimos salvos y demás, ¿sí? Pero con el espíritu también viene nuestra alma, y el Señor nos dotó a todos de alma, ¿sí? Que es donde radican esos aspectos que les acabo de nombrar: actos intelectuales, voluntad, sentimientos, conocimiento de cada persona, ¿sí? Es ahí, hermanos, donde radica eso. Ahora vamos a Génesis 2. Génesis 2:7 es el verso que hemos venido tocando las últimas reuniones. Entonces dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Génesis 2:7, estamos ahí. Hay algunas versiones de las escrituras que dicen fue el hombre un alma viviente, ¿sí? Digamos que para el uso de este estudio podemos entenderlo así también, ¿sí? Aunque ser comprende pues espíritu, alma y cuerpo, pero también como nos estamos enfatizando hoy en el alma, podemos entenderlo ahí un poquito mejor, ¿sí? Entonces dice ser, hermanos. Esta palabra es bien importante. Fue el hombre un ser viviente.
¿Mm? Y no fue cualquier ser, sino un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Si recordamos, hermanos, cuando también estuvimos viendo la serie de Teología Propia, que estuvimos hablando de lo que era el ser, ¿sí? Lo que era esencia, que era lo que caracteriza que un ser sea como es, lo que determina que un ser sea como es, vimos naturaleza, ¿sí? Vimos estas cosas. Entonces, ¿por qué lo traigo acá? Porque entendamos, hermanos, que cuando el Señor nos hizo a nosotros, cuando hizo a Adán y Eva, nos hizo a imagen y semejanza de Él, diferentes a todas las criaturas. Que ser es todo lo que puede tener vida, pero ya el hombre, nosotros, somos los únicos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es importante porque eso tiene varias implicaciones. De que cuando el Señor sopló ese aliento de vida, nos hizo a nosotros seres vivientes, pero seres hechos a imagen y semejanza de Él, ¿sí? De ningún otro ser se puede decir eso, ¿sí? Ni ningún ser animal o vegetal, de ninguno, ¿sí? A más aún que el Señor nos dotó de estas características, también con el propósito de ¿qué? De poder no solo ser seres racionales, ¿sí? De poder tener la característica de personas. Sí, recordemos que personas es cuando podemos hablar de alguien, de un ser racional, ¿sí? A un animal no le decimos persona, a una planta tampoco, pero sí podemos decirle a un ser humano o al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que son personas, porque obviamente ellos en su eternidad son seres racionales y nos hicieron a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, el propósito con el que el Señor también a nosotros nos hizo, a su imagen y semejanza, como dice ahí en Génesis 1, ¿era para qué? Vamos ahí, miremoslo, hermanos, igual es un pasaje conocido. Génesis 1:25. Entonces dice, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Y luego dice, y señoree. En el hebreo, el original dice, y reine. Reine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿Sí? Miren, hermanos, la capacidad que el Señor le dio al hombre. ¿Sí? Porque reinar la tierra, sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias, no es cualquier cosa. Hermanos, el Señor hizo al hombre muy inteligente, muy capaz. El Señor le dotó de muchas cosas también en su alma para que pudiese servirle a Él. El Señor también nos dio, hermanos, el alma que en ese momento antes de la caída tenía atributos, o le atribuyó más bien rasgos divinos al alma de Adán y al alma de Eva. ¿Sí? Esos rasgos divinos estaban ahí porque en ese momento ellos todavía no habían caído. ¿Sí? Y ciertamente si el Señor los hizo a ellos y también a nosotros como seres a su imagen y semejanza, también nos dotó, hermanos, de las capacidades que pues tristemente después de la caída muchas de esas capacidades de inteligencia pues quedaron destruidas o quedaron perjudicadas. Pero, hermanos, el Señor nos hizo de una manera tan especial al hombre que debemos también darle gracias al Señor por eso, porque Él nos dotó por amor eterno a nosotros, pero también para poderle servir a Él, ¿sí? De una manera perfecta, preciosa, santa. ¿Sí? Imagínense, hermanos, señoreando en toda la tierra. ¿Qué nos dice la palabra del Señor cuando Él venga? ¿Qué quiere con nosotros? Reinar. ¿Sí? Y recordemos, hermanos, que cuando el Señor venga y establezca su reino de justicia, no va a ser nada diferente de lo que está en su palabra antes de la caída. Ese es el plan de Dios, que fue desde el principio. Y la palabra que, como el Señor nos dice, que permanece para siempre, no va a cambiar. ¿Sí? Si nosotros miramos, y por eso es importante como ir siempre a los orígenes, a Génesis, y mirar también qué fue lo que sucedió antes de la caída, hermanos. Porque ahí también nos puede dar mucha luz de cómo el Señor va a reinar también, cuando venga. Y también tal vez cuando haga cielos nuevos y nueva tierra. ¿Sí? Entonces fíjense, hermanos, que acá ese era el plan inicial del Señor, el propósito. ¿Sí? Que ciertamente hubo una caída, pero el Señor hizo todo bueno, ¿no? El Señor dice que en cada día, y vio Dios que esto era bueno. Vio Dios que era bueno. ¿Sí? Aún al final también, cuando hizo a Adán. ¿Sí? Entonces este es un propósito, hermanos, también por el cual el Señor nos dotó de esa capacidad, que ciertamente viene del Señor, ¿no? No es que sea nuestra, o no es que Adán y Eva hayan tenido una autocreación ellos, o hayan dicho nos vamos a hacer un alma, ¿sí? Aún nuestra alma viene del Señor y por eso estamos en total dependencia de Él, ¿sí? Nuestra alma, hermanos, que es la que está ahorita santificándose,
la que está siendo tratada y la que tiene que llevarse a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Junto con nuestro espíritu. Entonces, vamos a ir, hermanos, ahí más adelantico, Génesis 2, verso 19. Perdón, Génesis 3. Bueno, antes de eso, hermanitos, igual tengámoslo ahí. Voy a leer acá Génesis 2:19, que dice, ya para reafirmar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Dice Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Entonces miren esto, hermanos. ¿Cuántas especies tenemos ahorita en la tierra, no? Especies de animales, de los cielos, en la tierra. Es cantidad, ¿no? Y siguen descubriendo. Hermanos, si Adán tuvo la capacidad de nombrarlas a todas, el Señor se las llevó a él para que él viese a ver cómo las había de llamar, ¿no? Y luego dice, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, ¿sí? Imagínense ahorita, digamos, no sé, en estos momentos que después ya de la caída, si una sola persona se pusiera y le trajeran todo, Dios le trajera a todos los animales a ver cómo los nombrarían, sería una labor bien difícil, ¿no? Porque son cantidades, hermanos, imagínense. Tal vez en ese entonces no es las mismas cantidades de especies que hay ahorita, porque ciertamente ha habido variaciones en el transcurso de la Tierra, hablando de la parte biológica, ecológica, ¿sí? Y más después del diluvio. Pero hermano, ciertamente acá Adán, el Señor lo dotó también para que nombrase, y el Señor le dio esa libertad. Y ahí le estaba expresando el Señor también, mira, yo te estoy entregando mi reino para que lo heredes conmigo. Señorea, reina en mi tierra en la que te doy. ¿Sí? Toma los animales, ¿cómo les vas a llamar? Y el Señor le dio esa libertad a Adán para que pudiese llamarlos tal y cual. ¿Sí? Entonces, bueno, ese era ese aspecto que quería tocar antes de, y ahora sí vamos a mirar ahí Génesis 3 del verso 1, adelantico, hermanos, y vamos a empezar a ver entonces unos aspectos del alma básicos que pues el Señor nos muestra en la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, como decíamos ahorita, los rasgos divinos del hombre fueron perjudicados después de la caída. Acá vemos pues la conversación que tuvo con la serpiente, que lo dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Allá vemos, hermanos, pues un trabajo que estaba empezando a hacer la serpiente para hacer caer a Eva, ¿no? ¿Sí? Pero entonces miremos, hermanos, ahí lo que sigue, qué fue lo que pasó también con Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí sigue, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué hubo involucrado acá en esto, hermanos? Obviamente muchas cosas, pero de lo que estamos tratando hoy, hermanos, acá, ¿sí? La serpiente apuntó también directamente al alma de Eva, ¿sí? Eva también estaba ahí movida por el alma también, ¿sí? Fíjense, hermanos, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, ya empezó a tener una sensación, y lo vio y le pareció que era bueno, ¿sí? Y que era agradable a los ojos, ya empezó a tocar sus emociones. Me parece agradable esto, lo que estoy viendo, como que sí es bueno. Oiga, como que la serpiente sí tiene razón. En ese momento tal vez Eva pensó, ¿no? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense, hermanos, sobre esto también. Ya la mente ahí completamente anulada, el razonamiento. Y ya viendo, completamente diciendo, no, esto es codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Fíjense, hermanos, esto, porque no solo fue obviamente esa astucia de Satanás para hacerla caer, sino también de parte de ella, que tomó una decisión, hermanos, acá, ¿sí?
Eva, hermanos, tuvo el momento de pensar y de decidir en esto. ¿Sí? Ahí el Señor obviamente la estaba mirando, pero el Señor nunca intervino. Por eso el Señor cuando les dijo a Adán, cuando le dijo a Adán, ¿sí? De todo árbol podéis comer, de todo fruto y árbol delicioso, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Aún el Señor guardó silencio y Él nunca dijo, pero tienes que comer del árbol de la vida. Ese sí, lo tienes que comer. No, el Señor guardó silencio, hermanos. Porque Él les dio esa libertad a Adán para poder decidir qué iba a comer. Por eso el Señor en ese momento, claro, estaba viendo todo y Él ya sabía lo que iba a pasar, pero obviamente Él dejó a Eva y después a Adán que también le recibió a Eva el fruto. Entonces fíjense, hermanos, acá cómo está implicado la voluntad de Eva, ¿sí? Su mente, sus emociones. Y de qué manera también acá podemos ver qué es lo que ataca el enemigo en nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que ataca? Porque realmente Satanás, que estuvo, también se descubrió en ese tiempo cuando el Señor hizo a Adán y Eva, también vio cómo fueron creados, cómo fue creado el hombre. Y Él sabe también los puntos débiles, y sabe que tenemos un alma, y conoce que tenemos también grietas en nuestra mente, en nuestra voluntad y emociones, hermanos. Y la serpiente sigue hablando, ¿no? Hasta estos días porque no acaba su trabajo, porque el Señor pues se lo sigue permitiendo. Pero entonces fíjense, hermanos, acá cómo estuvo involucrada el alma de Eva, ¿sí? Y luego dijo también a su marido, el cual comió así como ella, ¿sí? Ahí ya, pues ella completamente ya entregada al pecado y también le dio a Adán para que comiese. Entonces, este es uno de los aspectos que podemos ver acá sobre el alma, ¿sí? Cómo estuvo implicado eso. Vamos a mirar otro pasaje en Génesis 34. Desde el verso 1. Dice, salió Dina, la hija de Lea. Recordemos que Dina era pues hija de Lea, hija de Jacob, ¿sí? La cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Entonces fíjense en estos también, hermanos. El alma también tiene apegos, ¿sí? Nuestra alma, que también tiene el aspecto de emoción, puede tener apegos a otra persona, puede tener apegos a diferentes cosas que también puede ofrecer este mundo, ¿sí? En este caso Siquén tuvo un apego porque después de acostarse con ella, ¿sí? Dice acá la palabra que se enamoró, pero realmente era más el deseo de su alma de querer tenerla a ella, ¿sí? Es algo así, hermanos, y esto de pronto va un poco también para los jóvenes. Yo creo que nosotros recordamos cuando teníamos menos años en el colegio y demás, que cuando estábamos, hermanos, sin creer en el Señor y que andábamos con la vida pues disoluta, ¿sí? Y tal vez queriendo tener que el novio, que la novia, ¿sí? Yo creo que ustedes recuerdan, hermanos, que en esos momentos cualquier persona que le atraía a uno, inmediatamente se generaba un apego fuerte, ¿sí? Un apego que obviamente no era del Señor, que no era santo, sino era algo más del alma, ¿sí? Traigo, digamos, este ejemplo, hermanos, porque tal vez puede ser el más claro en estos momentos y puede ayudar también a los jóvenes, ¿sí? Es muy fácil, hermanos, tener esos apegos, gracias al Señor, que Él está con nosotros y Él nos quiere apartar, hermanos, pero tenemos que estar vigilantes, porque si bien eso pues nos pasó hace muchos años, nuestra alma puede apegarse a cosas, hermanos, que no son del Señor, a ídolos, ¿sí? A cosas que realmente son vanas, vanidades ilusorias, como lo dice Salomón, ¿sí? Entonces acá en este caso, si quien se apegó fue a Dina, ¿sí? O sea, perdón, ver acá, digamos, lo que hizo Siquén con Dina, y aparte después los que han leído este pasaje, ¿sí? Que después dice, bueno, acá se habló Siquén, amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven, ¿sí? O sea, como que quería hacer lo que fuera para tenerla a ella. Miren, hermanos, hasta dónde puede llegar nuestra alma por conseguir algo, ¿sí? Que desea. Por eso es que nuestra alma también tiene que ser ungida por el Espíritu Santo. En este caso, si quieren expresando una emoción, ¿sí?
lo que quería era, a costa de lo que sea, obtener a Dina. ¿Sí? Ya después, aún de que le había hecho el mal, es como si él hubiera quedado, no sé, como olvidadizo, nublado de lo que le hizo a ella, que aún tuvo, digamos, la vergüenza o el cinismo de ir a decirle al padre él que se la diera a ella por mujer. Y ahí pues después, de ahí para adelante se despliegan las demás cosas que sucedieron. ¿Sí? Entonces, el alma puede apegarse. Vamos ahora al Salmo 6.3. Salmo 6.3, vamos a mirar otro aspecto del alma. Voy a leerlo desde el verso 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Sí? O sea que cuando estamos turbados es porque nuestra alma está turbada. ¿Sí? En este caso era la súplica de David al Señor, y le decía al Señor que el alma de él estaba turbada. ¿Sí? Cuando hay angustia, tal vez, cuando estamos turbados, ¿sí? Esa es nuestra alma, hermanos. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? El Dios de nuestra paz es el que nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros pensamientos. ¿Y dónde están los pensamientos? En el alma, ¿sí? Y en nuestro corazón, ¿sí? Entonces acá el alma de David se turbó, y nuestra alma pues también se turba por una u otra razón, ¿no? Ese es otro aspecto. Vamos ahora al Salmo 84.2. Entonces acá, aún ahí, mientras vamos buscando el Salmo, hermanos, me devuelvo un poquito al otro, es realmente ver cuánta necesidad, hermanos, nosotros tenemos de estar ahí con el Señor, ¿no? En la comunión. Si nosotros, por un momento que nos olvidemos del Señor, hermanos, nos puede empezar nuestra alma a ser turbada, ¿sí? Por muchas cosas. Y el enemigo, pues, que no desaprovecha tiempo, quiere venir a turbar nuestra alma, hermanos. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de la comunión constante con el Señor para que Él sea el que guarde también nuestra alma? ¿Sí? El que la santifique. Porque la turbación en cualquier momento puede llegar, hermanos. Nosotros a veces somos tan frágiles, hermanos, que realmente a veces por tan pequeñeces nosotros como que nos quedamos como destruidos, ¿sí? Por cosas que realmente, que después de que uno las medita son sin sentido, pero uno le da, hermano, trascendencia y trascendencia. Y piensa, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Sí? ¿Por qué pudo haber pasado así o de esta manera? Y recuerdo hace poquito que creo que los hermanos compartieron ahí en el grupo de WhatsApp algo que un hermano decía como que la gloria, o sea, yo tengo como dos opciones. Cuando algo me pasa por una dificultad, o puedo decir ¿por qué me pasa esto a mí? O con eso puedo darle la gloria a Dios y puedo estar gozoso. Pero nos cuesta, ¿no? Creo que el Señor siempre quiere que aún en medio de cualquier chasco que nos pase o cosas difíciles en nuestra vida, pues Él lo que quiere es que permanezcamos en gozo, ¿no? De hecho es un mandamiento del Señor, no es ni siquiera que si nosotros queremos o no, si el Señor nos llama a obedecer y nos manda que estemos gozosos en todo momento, permanecer gozosos. Pero a veces pasa, hermanos, que nos enfocamos tanto en eso y nos dejamos turbar por las cosas externas o aún nuestros propios pensamientos que a veces se convierten como en nuestros gobernantes, hermano. Nuestros pensamientos el Señor nos los dio en el alma con el propósito de también servirle a Él. Pero a veces que tenemos 1000 ideas en un solo instante y nuestro cerebro está con todo el tiempo maquinando pensamientos, muchos de esos nos gobiernan a nosotros, hermanos. No tenemos ahí, también nos falta dominio propio para llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Hay un trabajo también que el Señor ahí quiere hacer con nosotros. Porque si nuestros pensamientos no están en santidad, no están en plena quietud, en plena sujeción al Señor, al Espíritu, pues de ahí para adelante nuestras acciones, hábitos y demás no van a ser lo que el Señor quiere que sean, hermanos. ¿Sí? Entonces aún cuando nuestra alma esté turbada, que la llevemos al Señor en comunión con Él para que nuestra alma esté en quietud y vuelva al estado de santidad que el Señor quiere que permanezca, ¿sí? Ahora sí miremos ahí el Salmo 84, 2.
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y qué precioso ese pasaje, ¿no, hermanos? El alma también anhela. Nuestros anhelos pueden estar en el alma también, pero acá en este caso, pues, los anhelos de David que eran buscar los atrios de Jehová, buscar al Señor, ¿sí? Buscar al Señor en cuanto pueda ser hallado, hermanos. Esos anhelos, ¿no? Que también como es de nuestra alma y que el alma tiene que ser sujeta al Señor, hermanos, es ahí donde también tenemos que probar nuestros caminos y meditar cómo estamos delante del Señor caminando cada día. Si nuestros anhelos son conforme al corazón de Dios o si nuestros anhelos son conforme a nuestros deseos, ¿sí? Nuestra alma, pues, que ha sido engañada por el pecado, muchas veces nos lleva a hacer lo de los deseos de la carne, hermanos, ¿sí? Ya sabemos que el espíritu tira para un lado para santificarnos y la carne tira para otro lado para hacernos pecar. Y el alma, hermanos, tiene que ser sujeta, y nosotros también deberíamos nuestros anhelos ponerlos todos delante del Señor, ¿sí? Como hablan los hermanos, a veces podemos pensar, esto es del espíritu, pero resulta que no, que es del alma. Y si el alma no está sujeta en ese aspecto, de ese anhelo que tiene, pues vamos a terminar pecando, porque vamos a hacer algo que va a entristecer al Señor, en vez de complacerlo. Todos los anhelos, hermanos, o sea, realmente todo lo que nosotros deseamos, los anhelos tienen que ser filtrados por el Espíritu del Señor. Y van por nuestra conciencia para poder saber si realmente eso es del Señor o no es. ¿Sí? Porque el Señor nos llama a estar en constante oración, porque es que en todo, hermanos, tenemos que pedirle el consejo, ¿no? Y cuando no lo hacemos es cuando vienen las cosas que se ponen mal, ¿sí? Recuerdo alguna vez alguna historia, creo que también los hermanos la conocen, de un hermano, creo que era pastor o algo así, que el Señor lo usaba viajando en varias partes para predicar, y que él le tenía mucho miedo a los aviones, pero él puso mucho eso en oración, y cuando él empezaba a viajar orando al Señor, el Señor le daba paz, le daba paz, le daba paz. Pero un día repentinamente que él ya se olvidó y no lo puso y empezó a viajar en el avión, y preciso en ese momento hubo una turbulencia como nunca la hubo, nunca la he sentido, y en ese momento el Señor le dijo, tú puedes hacer las cosas sin mí, tú no puedes. Tú crees que ya porque me has pedido todas las veces que te guarde tu corazón en paz, y esta vez lo quisiste hacer solo. Algo así decía el hermano, ¿no? Que el Señor le habló en ese momento. Entonces fíjense, hermanos, a veces nos pasa también eso. Podemos decir, ya lo he hecho muchas veces, ya le pido al Señor, esta vez no le pido porque Él ya sabe. Pero realmente, hermanos, es nuestro Padre, ¿sí? Y como nosotros que somos padres no vamos a querer que nuestros hijos nos digan las cosas, nos compartan, nos pidan consejo. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que quiere realmente aconsejarnos y llevarnos por el camino correcto. El Señor nos dice si es eso o no es eso. Ese anhelo es solo de la carne, ese anhelo, si es conforme a mi voluntad, te doy vía libre o no te doy vía libre, ¿sí? Bueno, vamos ahora al Salmo 139. Verso 14. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, ¿sí? Entonces miremos esto acá, hermanos, también. Nuestra alma sabe, porque nuestra alma tiene la mente, ¿no? Ahí está nuestra mente. Y el alma en este caso de David estaba maravillada y sabía lo que David quería para con el Señor, ¿sí? Pero entonces en ese depósito, hermanos, también de nuestra mente, que debemos poner siempre al Señor, ¿no? Y su palabra, ¿sí? El conocimiento del Señor. Y que nuestra alma también, como decíamos ahorita, que esté sujeta al Señor. Mi alma lo sabe muy bien, ¿sí? La palabra también nos dice, por ejemplo, que si nosotros llegásemos a retroceder, no agradará a nuestra alma. Ahí no dice nuestro espíritu, ¿no? Eso está en Hebreos. Si no estoy mal, está en Hebreos, ¿sí? Que aun si nosotros tal vez quisiéramos retroceder ya el camino de santidad que el Señor lleva trabajando con nosotros, a nuestra alma no le va a agradar. Porque aún el alma también se va a sentir, el alma que ha venido siendo tratada, ¿sí? Muchas veces a cincel y a martillo, a veces con mucho dolor, y de repente como que queramos volver atrás, pues el alma también se va a ver afectada, hermanos, ¿no? Ahora, hermanos, recordemos también lo de una prédica que vimos también hace poquito de las vírgenes, ¿no? La parábola de las vírgenes.
Está la lámpara que ellas tenían, que es el espíritu y el aceite, pero también aceite en las vasijas, las vírgenes sensatas. Y que esa vasija representa, ¿qué es? El alma. O sea que nuestra alma, hermanos, tiene que estar también llena del Espíritu, ¿sí? Lo que compartíamos hace 8 días en la mutualidad. Si nosotros, hermanos, no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces también puede ser porque todavía nuestra alma le falta llenarse del Espíritu, ¿sí? Puede ser que nuestro espíritu esté lleno y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el alma también necesita ser sometida y ser ungida por el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Porque ahí es donde está, como decíamos al principio, nuestras características y rasgos personales, es lo que el Señor quiere moldear y quiere formar, ¿sí? El Señor quiere que esa alma nuestra sea conforme a lo que Él quiere, esos atributos divinos, y que el alma sea completamente sujeta, ¿sí? Vamos a Proverbios 19. Desde el verso 1. Dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca, ¿sí? O sea que podemos tener un alma que no es buena si le falta ciencia, ¿sí? De pronto recordamos también la enseñanza que nos dio el hermano Alberto acerca de los dones, cuando él habla del don de ciencia, que es el conocimiento de toda la verdad de Dios, un conocimiento profundo de la verdad, ¿no? Y nuestra alma también necesita evidentemente tener ese aspecto, ese don de ciencia, ¿sí? Que el alma también, guiada por el Espíritu, pueda conocer las verdades del Señor y pueda sujetarse, ¿sí? Porque así va a ser buena. Nosotros sabemos que teniendo un profundo conocimiento del Señor, pues vamos cada vez a andar más en el camino que corresponde, ¿no? Entonces son algunos aspectos, hermanos, del alma que quería tratar. Como les decía ahorita, habrán muchos más, ¿sí? Pero es para que podamos sentar las bases de esto que estamos tratando acerca del alma, ¿listo? Vamos a mirar, hermanos, una siguiente parte de qué es la santificación del alma. Igual ya lo hemos venido tocando en reuniones pasadas, pero ahorita vamos a enfocarlo un poquito más en cuanto a esto, ¿sí? Hermanos, tengamos muy presente que la palabra del Señor cuando nos habla de santificación, ¿sí? Nos habla de todo nuestro ser. Y eso es todo nuestro ser, incluye también el alma, ¿sí? Y que ya sabemos nosotros que tenemos la salvación en el Espíritu, ¿sí? Que el Señor pues permita que haya quedado claro en todos los hermanos, que el Señor salvó nuestro espíritu, que ahora la parte que ahorita el Señor está salvando es nuestra alma. ¿Y eso qué significa la santificación del alma? ¿Sí? Vamos a verlo por la palabra. Recordemos ahí, bueno, ya lo miramos más adelante. Entonces, digamos en términos generales, igual ya este tema lo hemos tratado de santificación, pero ¿qué es? Estado predeterminado por Dios para los creyentes en el que comienzan y persisten en su carrera cristiana, ¿sí? O sea, hermano, nuestra santificación empezó desde que nosotros creímos en el Señor. Ahí empezó, ¿sí? Ahí empezó esa vida de santificación, porque como hablábamos ahorita también en la cena, el Señor quiere hacer algo en nosotros y con nosotros. Y en ese camino el Señor no solo quiso justificarnos, sino también empezar esa vida de santidad con nosotros, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1. Voy a leer primero los versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Recordemos que esa palabra presciencia es el preconocimiento de Dios, ¿sí? Que tuvo de cada uno de nosotros de que íbamos a creer en Él. La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, santificación, ¿no? Ya empieza Pedro diciendo ahí, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas a nosotros.
Pero fíjense, hermanos, también en ese verso 2 que después de la santificación del Espíritu dice, ¿para qué? Para obedecer. Obediencia, hermanos, también. O sea que la parte de la santificación pues implica la obediencia, ¿no? Nosotros ya sabemos, ¿no? Entendemos que la santificación pues implica esa obediencia porque sin santidad, como dice la palabra, nadie verá al Señor. Y si no estamos en obediencia, pues vamos a estar desobediencia. Entonces ahí mismo, en el verso 5 dice, bueno, vamos a seguirlo leyendo de corrido para que no perdamos el hilo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí nos dice, no, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, para un propósito, ¿no? No simplemente para ser salvos y ya. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Entonces enfoquemos en este verso, hermanos. Dice acá Pedro, ya nos está hablando de una salvación, ¿no? Y una salvación que hay que alcanzar, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿sí? Entonces, gracias al Señor que, como hemos también visto, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y podemos ver ahí a través de la palabra y los pasajes, vamos a ver al final de qué salvación está hablando acá el apóstol Pedro, ¿sí? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que la santificación también incluye aflicción y diversas pruebas, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que nuestra fe también tiene que ser probada, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿sí? Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? O sea que nuestra fe también tiene que ser alimentada, ¿no, hermanos? Constantemente. No es solo la fe que el Señor nos dio cuando creímos, sino también continuamente alimentar la fe, fortalecerla, ¿no? No podríamos decir nosotros que tenemos la misma fe al llevar un día de nacidos, que al llevar 10, 20, 30 años en el camino de la fe, ¿no? Ya ese tiempo el Señor esperará que nosotros tengamos una fe muy afirmada en Él, ¿sí? Recordemos, hermanos, también los que leímos la biografía del hermano George Mueller, ¿no? Qué fe tan tremenda del hermano, y cómo él, aún con la obra que el Señor le dio para hacer, fue con el propósito, aún no tanto ni siquiera de ayudar a los niños, a los huérfanos, sino de dar testimonio al mundo de que la fe en Dios es verdadera, de que Dios lo puede todo, de que Dios es el que le sostuvo por toda esa obra durante todos esos años que el Señor le permitió hacer. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Nuestra fe tiene que ser fortalecida y como también aprendiendo a confiar cada día más en el Señor, teniendo esa certeza, esa confianza en Él. Como decíamos ahorita, a veces queremos confiar más en nosotros, creernos más sabios o confiar en lo que tal vez ya podemos saber, pero ahí, hermanos, es cuando las cosas no se ponen bien. Todo el tiempo tenemos que estar saturados del Espíritu y orando al Señor, permaneciendo en comunión con Él, ¿sí? Sigo ahí. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Y fíjense acá, ¿no? Lo que Pedro le dice a los hermanos, sin haberle visto y creyeron, ¿sí? Bendito el que cree sin haber visto, como el Señor le dijo a Tomás. Amén. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, lo que hablamos ahorita, hermanos. Ese gozo inefable y glorioso, ¿sí? Que nosotros no nos enredemos, hermanos, en las cosas o los problemas que... eso a veces también da como hasta enojo, da como impotencia, ¿no? Como frustración, pero ahí es donde creo que es más cuando debemos pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude para que transforme esos pensamientos, esas emociones y el alma esté sujeta a su voluntad. Que debemos de pensar a veces tantas cosas vanas que lo que hacen es quitarnos vida, tiempo y darnos tristeza y amargura, ¿sí? Sino que permanezcamos acá, como dice Pedro, en gozo inefable y glorioso, hermanos. Qué preciosa esta palabra. Y el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias al Señor por su palabra, que aquí nos muestra cuál es el fin de nuestra fe, ¿sí?
alcanzar una salvación para nuestras almas. Y ahí es muy claro Pedro, ¿no? Dice almas, ahí no dice alma y espíritu y cuerpo, sino almas. ¿Sí? Entonces por eso, hermanos, la santificación tiene mucho que ver con el alma. ¿Sí? Tiene que ver, hermanos. Y quiero que miremos ahí algo en Romanos, capítulo 8. Romanos 8, desde el 28. Ya lo conocemos todos estos versos. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, por la presencia de Dios, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también, justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿santificó? Glorificó. Y fíjense, hermanos, cómo acá pareciera que Pablo, entre comillas, se saltara la santificación. ¿Y por qué, hermanos? Porque esa parte de la santificación, que es del alma, es la que nos corresponde también a nosotros en gran manera. ¿Sí? En total dependencia de Dios, obviamente, pero también nosotros es nuestra responsabilidad con la luz que el Señor nos da, para poderle dar fruto constante con nuestras palabras, nuestras acciones, con todo lo que hacemos, hermanos. ¿Sí? Entonces, porque sabemos que está la justificación, la santificación y la glorificación, pero acá Pablo en Romanos no menciona la santificación. ¿Sí? Pero acá vemos en Pedro, volviendo, pues que él menciona, ¿no? Esta parte. Y vamos ahí a mirar nuevamente el pasaje de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. El último capítulo, capítulo 5. Vamos a leer acá otra vez desde el verso 23. Ya lo hemos leído. Entonces, hermanos, viendo esto, ¿qué podemos también decir de la santificación? Como la santificación cubre toda la vida cristiana, entre la regeneración del Espíritu que empezó con nuestra justificación y la glorificación. O sea, entre la regeneración del Espíritu y la glorificación, hermanos. Empezó desde nuestra justificación y va hasta la glorificación cuando el Señor Jesucristo vuelva. O sea, todo el tiempo. ¿Sí? La santificación también está implicada cuando el Señor nos salvó, pero era apenas el inicio. Y es ese caminar que se requiere en nuestra carrera como creyentes. ¿Sí? Y acá entonces dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, el Señor incluye todo, no deja por fuera nada, ¿no? Aún el cuerpo, aún nuestro cuerpo, que sabemos que este cuerpo de humillación va a perecer, que va a volver al polvo, pero aún el Señor quiere que nuestro cuerpo sea santificado, ¿no? Sea guardado, hermanos. ¿Cuánto nos tenemos que guardar nosotros para el Señor, no en santidad? Apartarnos para Él, ¿sí? Apartarnos de todo lo que el Señor puede mostrarnos que es iniquidad o que es pecado. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y acá una pregunta para que cada uno de nosotros nos la hagamos delante del Señor. ¿Estamos siendo hallados irreprensibles hasta el día de hoy? ¿Será que hoy el Señor podría decir de nosotros que somos irreprensibles porque hemos santificado nuestro espíritu, alma y cuerpo? ¿O será que podemos ser hoy hallados reprobados? Es una pregunta, hermanos, que tal vez el Señor nos viene inquietando en las últimas reuniones de diversas maneras. ¿Sí? El Señor quiere que seamos llenos de su espíritu, pero eso tiene la implicación de ser hallados irreprensibles, santos como Él es santo, apartados, teniendo ese celo del Señor también, ¿no? Que como nuestro hermano también ya nos lo enseñaba, ese celo del Señor que también significa aborrecer el pecado, completamente aborrecerlo, ¿no? Tiene que ver también el celo del Señor con eso. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude con esto. Y bueno, ya lo vimos ahí en Pedro, el final, que creo que era también para concluir esta primera parte.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, hermanos. Oremos al Señor, demos gracias. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pedimos que tu palabra traspase nuestro corazón, Señor, que podamos escudriñar todo, Señor, retener lo bueno, que podamos meditar en ti, Dios mío, porque tú quieres nuestra santificación completa, Señor. Danos luz, Señor, a cada uno de nosotros, en esa relación personal que tú tienes con cada uno de nosotros y que quieres tener más profundamente, Señor. Concédenos tener ese conocimiento profundo de ti, Señor, ese don de ciencia en cierta medida, Señor, en cada uno de nosotros para conocer profundamente tus verdades, Señor, que nos llenan. Que nos sature tu espíritu, Señor, hasta completamente nuestras almas y hasta nuestro cuerpo, Señor. Te rogamos, Padre, que tu palabra sea viva en nosotros, Señor. Que esto no sea solo palabras y ya, Señor, sino que puedan descender a nuestro corazón, Señor. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que tú nos des el querer como el hacer, Señor. Que podamos disponernos por ti, Señor, reconociendo que cada día tenemos que ir a ti en arrepentimiento, Señor, y súplica. Para que tú nos transformes, Señor, que tú nos ayudes, Señor, porque solos nosotros no podemos. Señor, nosotros sin ti estábamos perdidos, pero contigo, Señor, tenemos la luz inaccesible, tenemos la luz que habita la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque como oraban nuestros hermanos al principio, este privilegio que nos das de podernos reunir acá en Soacha, Señor, presencial, que tal vez otros hermanos no tienen, Señor, en las otras localidades, pero tú nos concedes acá sí estar en esta libertad, Señor. Ayúdanos a aprovechar esto, Señor, al máximo, Señor, ayúdanos a aprovecharlo mientras podamos tener este privilegio, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.